Perfecto, entonces formalmente buen día equipo. Muchas gracias, ¿verdad? Por conectarse a la sesión. Ya tenemos con nosotros al señor José Valera. Valera, muchísimas gracias por cedernos ahí este espacio de tu agenda. Bueno, como te habíamos comentado, somos un grupo de estudiantes de la Universidad OIM, que quienes estamos cursando ya la asignatura de base de datos y queremos constatar más que todo cómo un profesional del área pone en práctica todo lo que nosotros vemos de manera teórica práctica en el aula con nuestra maestra, que es Felicia Alcántara. Entonces, te procedo a presentar los miembros del equipo. Aquí está con nosotros Difracy Andújar. También se encuentra José Manuel Montero, Eubagian Amparo, Mario Jiménez y un servidor, Charlie Caraballo. La dinámica aquí de las preguntas va a ser, bueno, yo inicio ahí haciéndote las preguntas y ya sigue los próximos compañeros. Entonces, como esto es friendo y comiendo, para no durar mucho en la sesión, bueno, pues inicio, vamos de una vez. Entonces, José, creo que tienes problemas con el audio, no sé si te estás hablando Ah, porque no escuché. perdón, no, está bien. Ah, ok, Estaba perfecto, ya atendiendo a un sí te compañero. escucho. Ok. No, José Valera me refiero. No te escucho, no sé si hablas, si estás hablando. Ahora me escuchan. Ahora sí, perfecto. Bien, perfecto. Pues nada, entonces José Valera, ¿dónde laboras actualmente y qué puesto desempeñas? Bueno, actualmente yo laboro en Acromax Dominicana y actualmente desempeño la posición de lo que es de DBA, administrador de base de datos, eh, aproximadamente hace 3 años ya. Ok, llevas en el puesto ya 3 años. 3 años. Ah, perfecto, muchísimas gracias. ¿Cómo definirías tú las bases de datos? Bueno, la base de datos yo la definiría como es como un almacén donde se almacenan, un almacén de datos, donde se almacena, por decir, información relacionada entre sí o no relacionada. Depende de la utilidad que se le vaya a dar a esa información. Ok, ok. ¿Y qué perfil debería tener un administrador de base de datos? O sea, me refiero a conocimientos, sistemas operativos que debería manejar esa persona. Bien, en cuanto a conocimientos y sistemas operativos que debe de conocer esa persona, debe primeramente conocer Windows, el sistema operativo Windows, que es normalmente donde está soportado el gestor de base de datos SQL Server, que lo utilizan la mayoría de las empresas hoy en día. También tiene que tener conocimiento sobre Linux, ya que la mayoría de las bases de datos Oracle también están soportadas bajo Linux. Y un poquito de Unix, pero Unix ya viene siendo Linux también. Entonces debe de tener conocimiento en esos dos sistemas operativos. El perfil que debe de tener un administrador de base de datos, bien, debe de tener, por decirlo así, lógica de programación, debe de conocer lo que son las sentencias DDL, DML, TCL, que Okay. son la de manipulación de datos, definición de datos y conocimiento de transacciones también en la base de datos. Ok. Ah, perfecto. ¿Y cuáles funciones tú desempeñas en el rol que tienes actualmente? Bien, las funciones que yo tengo actualmente son eh, realizar backups, respaldo de la información de la base de datos y para entonces garantizar la disponibilidad de esa información en caso de desastre. También lo que realizo son optimización de consultas, que son programación Transact SQL y PLSQL. También trabajamos con MySQL aquí también actualmente. Y elaboro también lo que son reportes que pide la gerencia para la toma de decisiones y hago algunos procesos de optimización en cuanto a la subida masiva de información. Ok, excelente. Y ya para culminar con mi fase de pregunta y darle el paso a otro de mis compañeros, tú sabes que no estamos exentos a riesgos, entonces igual que en mi área en la que laboro, tu área también puede presentar riesgos. Entonces, ¿cómo ustedes en caso de riesgos, o sea, de pérdida de información, cómo protegen los datos? O sea, ¿cómo se aseguran? Al final eso es asegurar la continuidad del negocio. ¿Cómo lo hacen? Bien, te explico. Actualmente aquí garantizamos
disponibilidad de información, realizando backups en diferentes, por ejemplo, cajas de disco de almacenamiento. Por ejemplo, eso es conocido aquí como un NAS. Tenemos un NAS local en esta sucursal y en otra sucursal también. O sea, replicamos ese backup al momento que se hace en los diferentes sites para en caso de que me falle, en caso de desastre, que me falló un site, entonces el otro site tengo la información también. Estamos también viendo lo que es un plan de contingencia en caso de desastre hacia la nube, pero eso ya lo estamos trabajando a futuro para garantizar completamente la seguridad ante desastre. Excelente. Te paso ahí con mi compañera Difrecia Andújar, que va a continuar. Bien. Bueno, bueno, la siguiente pregunta que vamos a realizar es, ¿qué opinas usted sobre las bases de datos no relacionales? ¿Qué opino yo sobre la base de datos no relacionales? Bueno, la base de datos no relacionales son, por decirlo así, la información cruda, pero esta se utiliza para el manejo de grandes volúmenes de información. ¿Qué te comento? Esto viene siendo se utiliza mayormente en lo que son los data warehouse, los conocidos como, ¿cómo te lo explico? Los data warehouse y los data mart, que son las diferentes informaciones que te conforma tu data warehouse, que es un almacén de datos que la gerencia lo puede utilizar para el análisis de la información. Mayormente esta información así no relacionada, la utilizan ellos porque eso le permite a ellos hacer un análisis y tomar decisiones en base a ellas. Y es más fácil de manejar. Excelente. Y sobre qué sistema gestor de base de datos es más fácil o más factible o mejor para usted y por qué. Bueno, el mejor y más factible es SQL Server, porque te ofrece más facilidades para tú manejarlo, es fácil de configurar y su interfaz es muy amigable. Ahora, cuando ya te topas con otro gestor de base de datos como Oracle, que necesita mucha configuración, no es fácil de configurar porque primero tiene que configurar el ambiente del sistema operativo Linux para después entonces tú proceder a instalarlo. Oracle es un poquito más complicado, pero también tiene un manejo muy profesional. ¿Cuál estructura de base de datos usted nos recomendaría para la organización de una base de datos y por qué? Bueno, yo te recomendaría la base de datos relacionales. ¿Por qué? Porque son informaciones transaccionales que se relacionan entre sí. Y con esa relación tú puedes obtener, relacionar y obtener hasta el más mínimo detalle y seguir escalando tus bases de datos a nivel de que se relacionan entre sí y poder incluso hasta jugar con la información. Bueno, hasta aquí he realizado mis preguntas y le procederé a mi compañero para que continúe. Bien. Muy bien, antes de todo, buenos días. Buenos días. Las mías son 3 preguntitas ahí. La primera es, ¿qué sería para usted lo más difícil y lo más fácil al momento de la organización de la seguridad de los datos? Bueno, para mí lo más difícil, ¿qué sería? Lo más difícil sería identificar el nivel de acceso que va a tener el usuario, porque al momento de que cuando tú entras a un usuario, tú debes definir el nivel de acceso y normalmente por áreas está preestablecido, pero hay áreas que comienzan a hacer un poquito más de lo que deben, entonces configurar ese perfil, eso es lo más difícil al momento de que tú en una organización es un poquito más complejo el tema de esa parte. Ahora, lo más fácil al momento de la organización de los datos es, por decirlo así, es relacionarlos entre sí. O sea, normalizar el proceso de simplificación de los datos, porque en el proceso de simplificación de los datos, tú vas a obtener, los datos no se te van a repetir, los datos no van a ser atómicos, y un sinnúmero de beneficios que te ofrece los datos normalizados. Eso para mí es lo más fácil al momento de la organización de los datos. Excelente. Pues la segunda pregunta sería, o más que pregunta, ¿nos podría hablar un poco sobre la seguridad de los datos en el sistema encargado de la seguridad? Bueno, la seguridad de los datos
¿Qué te comento? Al momento que tú vas a crear un usuario para darle acceso, tú debes de delimitar que ese usuario tenga solo acceso a las tablas que debe de consultar, los registros que puede actualizar, porque no le puede dar permiso a la tabla completa o al esquema completo de la base de datos, porque te es un inconveniente cuando un usuario manipula otra información que no le compete, porque ya entonces ahí ya es un inconveniente para la organización, porque ese usuario puede hacer daño o alteraciones a los datos teniendo más acceso de lo que le corresponden en las bases de datos. Por eso siempre los usuarios siempre se limitan a lo que ellos deben de hacer, no más ni menos. Entiendo. Ya mi última pregunta sería, ¿por qué es importante para las organizaciones contar con una base de datos? Bien, es importante, te digo por qué, porque hoy en día la información es oro. Hoy en día todo lo que se almacena y como dicen en el mercado, la información es oro, porque con la información tú puedes jugar, puedes hacer un estudio de mercado, qué producto me tiene más demanda. En este caso, como nosotros somos un laboratorio farmacéutico, mira, qué producto me tiene más demanda, cómo estoy posicionado en el mercado, qué producto se me está vendiendo más.